Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Si no, hay que ponerle las ganas. Listo. Muy bien. El día de hoy, con el profesor Jairo, vamos a realizar el tema de criterio de visibilidad. Como anteriormente ya hemos visto qué es divisible y qué es múltiplo. Ya entendemos un poco la notación matemática. Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a hablar el criterio de divisibilidad? Nos dice ciertos números van a tener su manera o van a ser divisible de acuerdo a base 10, ¿no? Entonces vamos a hablar primero por el número 2. ¿Por qué es divisible por 2? ¿Alguna vez te has preguntado un número sea divisible por 2? Porque te has fijado en la última cifra. Y en la última cifra tiene que ser múltiplo de 2, ¿cierto? Entonces te das cuenta que la última cifra es E. Entonces ese E tiene que ser múltiplo de 2. Puede ser 0, puede ser el 2, puede ser 4, puede ser el 6 o puede ser el 8. Entonces son múltiplos de 2. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? Acá un claro ejemplo vamos a tener. ¿Cómo sé que este número es divisible por 2? Por el hecho, o es múltiplo de 2, por el hecho de que acá la última cifra es múltiplo de 2. ¿Sí? El 16 igual, claro. El 60 también es divisible por 2. Entonces te das dando cuenta porque termina en 0. Muy bien. Ahora tenemos dos criterios más. El criterio por 4 y el criterio por el 8. Entonces, ¿por qué voy a saber que es divisible por 4? Cuando me voy a dar cuenta que las dos últimas cifras sean múltiplo de 4. El anteriormente era la última, ¿cierto? Ahora las dos últimas cifras. Entonces, ¿quién es las dos últimas cifras de acá, chicos? Las dos últimas es el B y el C. Entonces, si yo me doy cuenta que el B con el C, ya, es múltiplo de 2, entonces, o el múltiplo de 4, disculpa, el múltiplo de 4, entonces este es divisible por 4. ¿Correcto? Este es divisible por 4. Entonces, las dos últimas cifras, ¿ya? Entonces, el B y el C. Esta es una forma práctica que lo podrían utilizar, pero también te vas a dar cuenta, ¿no? Divisibilidad por 8. Si acá fue por dos cifras y el anterior fue por unas cifras, entonces la divisibilidad por 8 va a ser las tres últimas cifras, ¿ya? Pueden ser ceros, ¿ah? Pueden ser ceros. O formada por múltiplos de 8. Entonces nos vamos a dar cuenta. ¿Quién las dos últimas cifras? B, C y D. Entonces B, C y D. Entonces, estas tres últimas cifras, así como está, tienen que ser múltiplo de 8. Entonces, el 0 también, mira. 008, 016 y así sucesivamente hasta el 992. Y esos tienen que ser múltiplo de 8. Y así es el criterio de división por 8. Entonces, te estás dando cuenta que uno es por una cifra, acá agarro dos cifras y acá agarro tres cifras. Muy bien, entonces vamos por acá ver divisibilidad por 3. ¿Cuándo es divisible por 3, chicos? Porque tiene este criterio. Divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ah, ya, listo. Yo tengo un numeral, entonces yo voy a saber si es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Entonces sumo esas cifras. Si me sale 0, ya acuérdate, es un múltiplo de 3. ¿Ah? Si me sale 0, es múltiplo de 3. Entonces, si me sale 6, también múltiplo de 3. Si me sale la suma es 9, también. Si me sale 12, también. Entonces, múltiplo de 13. Te tienes que dar cuenta, ¿no? Divisibilidad por 9 es el mismo criterio de divisibilidad por 3, pero la suma de cifras sea múltiplo de 9. ¿Ves? Múltiplo de 9. El mismo criterio. ¿Ya? Acuérdate, esto lo vamos a utilizar para algo. Divisibilidad por 6. Si te das cuenta, el número 6 es un número par, pero a la vez es un múltiplo de 3. Entonces voy a decir, es un número divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez. O sea, tienen que cumplir que sea por 2 y por 3. Ya también se le conoce como eh, números compuestos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces ese 6, ese 24, por ejemplo, es múltiplo de 6 o es divisible de 6, ¿cierto? Entonces me fijo que en la última cifra es par, ¿cierto? Y la suma de cifras me da 6, ¿cierto? O sea, es múltiplo de 3. Ah, ya. Entonces, si te das cuenta, entonces ese viene a ser el criterio 6. Ya es un número compuesto. Divisibilidad por 5. Muy bien. ¿Qué nos indica la divisibilidad por 5?
Entonces, cuando me fijo un número que sea divisible por 5, ahí está. Cuando termina en 0 o en 5. O sea, es un numeral que debe terminar en 0, SC debe terminar en 0 o en 5, si te das cuenta. Entonces, perfecto. Hasta ahí, muchachitos, sí nos entendemos muy bien. Espero que sí. Listo. A ver, divisibilidad por 25. Uy, ¿te acuerdas de acá el de 5 por 0,5? Ya, muy bien. Ahora la divisibilidad por 25. ¿De qué trata? Ahora, las dos últimas, o un número divisible por 25 cuando sus dos últimas cifras sean múltiplo de 25. Tú sabes que 0, 25, ya, 50 o 75. O sea, las dos últimas cifras tienen que ser estos números. Si son estos números, las dos últimas, ya, este múltiplo es de 25, al toque nada más, al toque. Entonces las dos últimas cifras, ya, las dos últimas cifras. Acá debería ser CD, ¿no? CD. Entonces, divisibilidad por 125, cuando los divisibles por 125, cuando sus tres últimas cifras forman un número múltiplo de 125, o sea, las tres últimas cifras. Mira. Puede ser desde 0, 0, 0, o 100 múltiplo de 125, ¿no? Que son pocos también, son pocos, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, divisibilidad por 7. La divisibilidad por 7, muchachos, nos da a conocer, será divisible por 7 cuando se aplique una regla, ¿ya? Una regla, desde la derecha a la izquierda, cifra por cifra, vamos a multiplicar los siguientes factores. Entonces, mira, con estos factores. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1. Entonces, o sea, vamos a tener así. Imagínate que este numeral es divisible por 7, múltiplo de 7. ¿Listo? Listo. 1, 3, 2. De ahí viene negativo. Menos 1, menos 3, menos 2. Y acá viene igual positivo. 1, 3, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Más, menos, más. Entonces dices lo siguiente, ¿no? 1 por h, 3 por g, 2 por f. Y acá viene lo negativo, ¿no? 1 por e, 3 por d, 2 por c, 1 por b y 3 por a. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener así. Ahí está. Una forma más reducida. H más 3G más 2. Si este resultado, sea 2, sea, por ejemplo, si son 3 cifras, ¿no? O sea, 4 cifras, si ese resultado me da un múltiplo de 7, entonces, ya es divisible, este numeral es divisible por 7. Entonces, forma más fácil. Divisibilidad por 9, ya lo hemos visto, pero para esto no va a servir para utilizar la divisibilidad por 33 y 99. ¿Por qué? Muy bien. Esto ya lo conocemos. La suma cifra es 9. Ya, ¿por qué no va a servir? Por el siguiente criterio. Ahora, acá hemos separado de uno en uno, ¿cierto? Uno en uno. Ahora lo vamos a separar en dos cifras de derecha a izquierda. Por ejemplo, el múltiplo de 33, que es del 11 y del 9, ¿cierto? Es un número compuesto. Entonces lo puedo agrupar así. EF más CD más AB, o puede ser al revés si gustas, ¿no? Acá está al revés, ¿no? Sí, pues AB más CD más EF es igual a múltiplo de 33. ¿Ya? El de 99 igual. ¿Ya? FG más DE más BC, ¿ya? Más el valor real. Acá el A está solito, ¿no? Porque si te das cuenta, son 7 cifras. Entonces, no se puede agrupar de dos en dos, ¿no? Uno va a sobrar, ¿no? Entonces, así es. De derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda. Por eso estamos empezando así, ¿ya? Entonces, la suma me tiene que dar múltiplo de 99. Entonces, correcto. Hasta ahí estamos bien. Sí. Ahora, divisibilidad por 11. ¿Cuándo va a ser divisible por 11? Cuando voy a agregar más, menos, ¿te acuerdas? Ahora sí,
Mira, un número divisible por 11 cuando la suma de sus cifras del orden impar menos la suma de cifras del orden par resulte múltiplo de 11. Ese es otro un criterio, ¿no? Positivo acá, negativo acá. Positivo acá, negativo acá. Más, menos. O, este es de acuerdo a la posición, ¿no? Este positivo, negativo, positivo. Entonces cifra par menos las cifras impares, ¿no? Menos las cifras impares. Entonces ahí te está dando. ¿Ya? Divisibilidad por 3. Divisibilidad por 3. ¿Cuándo es divisible por 3? Es cuando aplicamos una regla, ya una regla siempre desde la derecha hacia izquierda. Una regla. Y esa regla es la siguiente, ¿no? Es 1, 3, 4. ¿Te acuerdas del número 7? Del número 7, ¿cuál era? 1, 3, 2. Ahora es 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Y así va a repetirse. Pero te vas a dar cuenta, a comparación del 7, acá empezamos con más, solamente una cifra, más, y acá empezamos con menos, más, menos, más, menos, y así sucesivamente, ¿no? Acá solamente el más es a la primera, es a la primera. Menos, más, menos. Entonces tienes que darte cuenta. El del 7 era 1, 3, 2, el de 3 es 1, 3, 4. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, como te estaba comentando, la divisibilidad compuesta. En algunos ejercicios dice, profesor, pero no nos ha enseñado por ahí múltiplos por ejemplo, 143. 143. Profesor, no nos ha enseñado múltiplo de 35. O profesor, no nos ha enseñado múltiplo de 45. O un número compuesto de 63, por ejemplo. O un número que tú te das cuenta que es múltiplo de 9 o múltiplo de 5 o múltiplo de ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 45, ¿no? 45, múltiplo de 9 y múltiplo de 5. Es igual que el 6, múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Igual que el 12, múltiplo de 4 y múltiplo de 3. Tienen que cumplir ambos. Ambos. Y de 143, por ejemplo, es del 11 y del 13, ¿no? 11 y 13. Entonces, te tienes que dar cuenta, pues, ¿no? Primero te tienes que dar cuenta y utilizar este criterio, ¿no? Cuando son numerales. Listo, hasta acá nos vemos la parte teórica. Luego ya vamos a ver la parte práctica.